Bendiciones, mis amados, de vuelta con ustedes. Estamos en una serie de cómo poder perdonar, porque Dios no nos ha creado para que nosotros estemos en desgracia, en aflicción, en dolor, enfermos, con ira, con enojo, con sed de venganza, de odio, de querer destruir a alguien, e inconscientemente estamos destruyendo todo lo que pasamos a nuestro alrededor, en la manera como actuamos, como contestamos, como vemos la vida, que no hay salida. Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que tú y yo conozcamos que Dios está dispuesto a perdonar, y que inclusive antes de que te hicieran daño o tú hicieras daño, porque aquí puede ser que tú desees ser perdonado, como también que tú desees perdonar. Y ni siquiera habíamos nacido, veíamos en los capítulos anteriores, y ya Dios había hecho provisión para nosotros para poder ser sanados. Y para eso envió a su Hijo Jesucristo. Porque así como el pecado entró por una muerte, dice que más abundó en riqueza la gracia de Dios para nosotros. Y ese que se llamaba Jesucristo hizo que hubiera perdón para nuestras faltas y hubiera perdón para dar a quienes nos han agredido. Y que el no poder arrepentirse genuinamente en cualquiera de estos estados nos ata a un pasado turbulento que solo trae desgracia. Pero qué bueno que el Señor Jesucristo se hace presente. Y hay algo muy importante, ¿no? Nosotros, para concebir algo, primero tenemos pensamientos, después formamos ideas, y cuando ya tenemos un concepto de lo que nosotros queremos, comenzamos a llevar a cabo lo que nosotros estamos haciendo. Dios hizo lo mismo antes de que tú y yo fuéramos. Ya no tenemos que plasmar cuál es la voluntad de Dios, ella está plasmada aquí. No tenemos que escribirla, ya está escrita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poder ver lo que Dios dice referente a esto, del perdón, de la sanidad interior, y qué Dios dice respecto de cómo ser sanados. Una vez que tú puedes recibir esto, tú eres sanado. Porque leíamos en capítulos anteriores que la palabra de Dios es un espíritu que tiene vida. Hermano, ¿cómo es eso? Gracias por preguntarme. Así como las cosas malas traen un espíritu de destrucción y empiezan a dominarte, y que pudo haber venido generacionalmente, la bendición también. Un padre puede comenzar a impartir a su hijo bendición. ¿No dice acaso la Escritura que enseña al niño cuando es niño, y que aún se apartar de la palabra, de la presencia de Dios, cuando esté grande volverá? ¿Por qué? Porque es que esa semilla que ha sido colocada ahí está capacitada para ella volver a brotar. Ahora días me encantó un programa en donde pasaron un documental en Discovery, que ya te podrás dar cuenta que los programas que yo veo siempre son History, Discovery, las cosas que me pueden enriquecer. No veo televisión secular de películas, tragedias, gente que se ve 4 noticiarios al día, la misma noticia, y por si le queda haciendo falta a las 11 de la noche, antes de dormir se acuesta con el demonio otra vez. Bueno, yo trato de no meterme ahí porque me ha costado mucho trabajo construir mi alma en los sacrificios que he tenido que hacer de mi manera de vivir a la manera que estoy viviendo ahora. Y hablo de sacrificios en el sentido de que tienes que cortar con una cantidad de cosas. Pero me llamó la atención ver que un faraón o alguien de la realeza fue enterrado, y encontraron la urna donde él estaba, y en el salón donde la encontraron vasijas de barro, y en ellas había semilla de trigo.
por cuanto era tan hermético, pues no le había dado la humedad de ningún tipo ni ninguna filtración de agua. Estuvo 4.700 o 5.000 años, eso enterrado antes de Cristo. Más los 2 de ahora es como 7.000 años o 6.000 y pico, póngale por poquito. Hicieron unos experimentos con la semilla, una semilla natural, una creación de Dios, y les pusieron unos cubitos y les echaron agua, y la semilla dio su fruto, dio trigo. Imagínate tú si una semilla natural, que una creación de Dios, da fruto 6.000 años después, apenas le cae el agua y la colocan en tierra. ¿Qué tú crees que te va a pasar a ti, que eres creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, hecho con el ADN de Dios, con las células de vida de Dios, que a causa del pecado se corrompe y se seguirá corrompiendo? Por eso cada vez estaremos peor en cuanto a salud, peor en cuanto a finanzas, peor en cuanto a la familia, peor en todas las cosas si nos apartamos de Dios. Cuando tú rechazas la vida de Dios, te tiene que ir mal, porque no fuimos programados para vivir fuera de Él. Por eso cuando una persona se arrepiente y clama por el perdón de Dios, la misericordia sale a la velocidad más rápido que la luz, y se arrastra la compasión, y vienen juntas, y lo que traen detrás de ellas es bendición. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios, que es un espíritu que da vida, penetra tu mente y tu corazón, ¿qué es lo que hace? Darte vida. Mira lo que la Escritura dice en el Salmo número 107, en su versículo 19. Entonces, en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Qué maravilloso que uno pueda clamar a Dios en medio de la angustia de uno, arrepentido de no seguir haciendo lo malo, como el profeta Jeremías habla en sus primeros 8 capítulos, pueblo que había sufrido la ira de Dios, por cuanto conociendo, ellos conocían el precepto de Dios, el mandamiento de Dios, se habían apartado para hacer lo malo, y contemplando lo malo, estaban en desgracia, en desolación. Todo lo que tenían lo habían perdido, y aún lo que no tenían lo seguían perdiendo. Pero ¿cómo es posible que voy a perder lo que no tengo? Bueno, lo que no ha llegado todavía mañana, que te debe de corresponder, ya está vendido, ya está perdido. Ya el diablo se apoderó de él. ¿Por qué? Porque estas personas se apartaron de Dios. ¿Y cuál es el primer paso para apartarse de Dios? Cuando tu conciencia se cauteriza de tal manera que tú estás pensando que tú no hiciste nada malo, que tú no ofendiste a nadie, que no le hiciste daño a nadie, que el culpable es la otra persona, que tú no tienes culpa. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra posición se va enconchando? Se vuelve un corazón de piedra. ¿Y qué necesita Dios? Como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 21, volver a dar el rocío. El rocío de Dios es que las palabras de Dios comiencen a caer dentro de ti, para que tu corazón de piedra sea reventado. Y entonces Dios dice, y yo entraré en él, y yo haré de él un corazón de carne, o sea, un corazón sensible a la voz de Dios. Eso es lo que da el arrepentimiento, y eso es lo que da el primer paso para la sanidad interior. Entonces dice, Él los salvó de sus aflicciones. Dios da la respuesta al arrepentimiento, dice, por cuanto ellos clamaron a mí, yo les salvé de sus aflicciones. Cualquier dolor que tú tengas a nivel espiritual o físico va a ser sanado por el Señor. No porque yo te lo cuente,
yo te cuento lo que está aquí. Pero tú puedes coger tu Biblia, y lees Salmo 107, versículo 19. Y vas a leer, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Ahora, ¿cómo Dios salva a los afligidos? Primero tienes que clamar a Dios. Y cuando tú clamas a Dios, no es Señor, no. La Biblia habla muy claramente de la palabra clamar, aquel que a grito en cuello le pide a Dios porque ya no tiene otra alternativa. Señor, sálvame o me muero. Es aquel que sabe que solo la mano de Dios lo puede sacar del momento en que está viviendo. Y entonces Dios dice, ay, mira, un corazón arrepentido. Está clamando a mí, dándose cuenta, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que yo existo, que yo soy verdadero, que yo soy defensor de su causa, que yo soy el único que lo puede justificar, que soy su guardián. Está clamando a mí para que yo lo cuide, para que yo lo proteja, para que sea su suministrador, su pastor. Yo sé a quien peleé la batalla por él. Me está llamando como padre. Me está llamando que yo le alimente de mi pecho. A ese lo voy a sacar de todas sus aflicciones. ¿Sabe qué va a usar Dios para hacerlo? La palabra. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Esto es algo que tenemos que entender muy claro. Así como las palabras han herido tu mente, tu corazón, tu conciencia, tu razón, todo ha sido temblado, todo ha sido manchado por el pecado, por el daño que causaste o por el que te causaron. Entonces, esas fueron palabras que vinieron y esas palabras dieron paso a los hechos. Una vez que esto sucede, se necesita que hayan unas palabras más poderosas que las que te hicieron, para que hayan hechos más poderosos que los que te causaron, para poder que seas sanado y librado de toda tu aflicción. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que todo lo que existe, lo que nosotros vemos en el universo, fue creado por la palabra y para la palabra. Profeta, eso no me suena como bien chévere. No. Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11 a ver qué dice. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Quiere decir que cuando tú estás enfermo, cuando tú tienes aflicción, cuando te está comiendo el odio, el rencor, la venganza por cobrarte lo que te hicieron, cuando tú solamente estás viviendo, planificando para hacerle mal al que te lo hizo, o ya te cansaste de planificar porque no lo pudiste lograr, entonces ahora te estás matando tú mismo, deseando morir, deseando suicidarte, entras en tremendas depresiones porque no puedes hacer nada para vengarte, o no puedes hacer nada para sobrepasar el daño que te causaron, que fue hecho por palabras que llevaron a hechos. Entonces Dios te dice, mira, yo tengo ahora la vida. Yo te quiero salvar y librar de todas las aflicciones. Y entonces dice que Dios envía su palabra para sanarte. Eso quiere decir, Dios no va a venir a tocar de la puerta. Aquí estoy presente, José, voy a darte una palabra para que seas sanado. No, si antes dice que yo voy a estar preparado para cuando Él toque la puerta, yo le abra y Él entre. Quiere decir que mi corazón está cerrado, Él puede tocar, yo no le escucho. ¿Y cómo es eso que Dios toca el corazón y tú dices que no lo toca? Bueno, no puede tocar el corazón de una persona que no está arrepentida. No puede tocar el corazón de una persona que no quiere cambios. Porque aunque Dios lo mandara a hacer, sucedería lo mismo que con Lázaro y el rico.
hablándole a Abraham que mandara a Lázaro para que se mostrara entre sus hermanos y no murieran en los delitos y pecados y se salvaran. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Tienen a los profetas, tienen la escritura y la desecharon. Si fuera en vida, pasaría lo mismo. O sea, nosotros tenemos que tomar una acción. Esa acción es que yo voy a querer que Dios me sane y me libre de mis aflicciones. Y Él solamente lo va a usar a través de su palabra. Entonces, si Él me va a sanar, y es en la medida en que Él envíe su palabra. Quiere decir que Dios va a usar a personas para enviarme palabra, o yo tengo que venir a la Biblia y comenzar a buscar las palabras de Dios que me van a sanar interiormente. Entonces, en los momentos de desesperación y angustia, qué difícil es buscar de Dios. ¿Y por qué se hace tan difícil? Bueno, porque el mal que habita en ti no quiere soltarte. La aflicción que está contigo es de un espíritu que está dominando tu ser. ¿Y qué tú crees que él hace? Luchar por no irse. ¿Acaso no estaba el hombre que tenía 2.500 demonios o 2.000 demonios? El hombre que estaba en Gadara. Y no le pidieron los demonios a Jesús que no los echara de ahí. Y después que lo echaran los cerdos, querían habitar en un cuerpo, no querían estar por ahí en el aire. Querían habitar en un cuerpo. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo mismo. Lo que te aflige y te atormenta no se va a ir hasta que la palabra de Dios no sea dicha, hasta que la palabra de Dios no sea hablada, hasta que tú no pienses y hables la palabra de Dios. Ahora, en la debilidad del tormento es más fácil si nosotros no nos hemos arrepentido nunca, o si nos hemos arrepentido pero hemos vuelto a caer. Si nuestros fundamentos de fe en nosotros son tan flojos, tan débiles, tan endebles, es bien importante entonces sintonizarse, colocarse en la frecuencia de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que tienes que comenzar a escuchar mucha palabra, porque en la palabra va a estar la sanidad que Dios va a enviar. Recuerda que si la palabra creó todas las cosas y todas las cosas fueron creadas para la palabra, si tú ves el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de el Verbo. En Él fue hecho. ¿Quién lo hizo? El Verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Quiere decir que si hablamos gramaticalmente, el verbo es lo que le da la vida a una oración. Es lo que dice qué es lo que la persona va a hacer, o quiénes van a hacerlo, o cómo lo van a hacer. La palabra, mientras está en logos, mientras está en los símbolos, no tiene vida. Alguien podrá leer símbolos, pero no le está dando atención a la vida del espíritu que hay en esa palabra. Entonces, aunque Dios mandó la palabra y está escrita, no le es de vida. Habrá quien estará escuchando de la palabra, pero no le coloca atención. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Usted puede estar ahora mismo en su casa, escuchando o oyendo esta enseñanza. Cuando usted oye, usted puede estar en medio de muchos ruidos y no puede escuchar ninguno. Puede estar escuchando esto, pero al mismo tiempo no escuchando.
porque con lo que usted oye, el oído de más adentro, lo que Pablo llama el aco espiritual, el que adentro oye no está concentrado en lo que está atendiendo su oído. Entonces no puede escuchar, está oyendo ruidos, pero no escucha. La persona que escucha con suma atención lo que está leyendo o lo que está escuchando, el Espíritu de Dios que tiene poder para dar vida, es el que te va a librar de todas las aflicciones y es la palabra que te va a sanar y te va a librar de la muerte. Porque la palabra está capacitada para hacer eso. ¿No dice Hebreos capítulo 1, versículo 13, que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra? Si a mí la Escritura me dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, quiere decir que tan pronto yo permito que la palabra venga a mí y yo la creo, ella comienza a mantener las cosas conforme Dios dice que se deben mantener. Si tú has creído a lo que dice Isaías en el capítulo 53, después de que ya narra todo lo que aconteció en la crucifixión del Señor y para qué fue hecho, de lo cual ya hemos hablado en otros capítulos, quiero en este momento llevarte a la parte de la sanidad. Porque si tú crees que lo que estamos hablando es de parte de Dios, y tú puedes ver que la palabra de Dios es la que va a hacer el cambio, y tú le abres la puerta a la palabra de Dios, tú tienes que creer esto. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, padecimientos. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Cuando el profeta está escribiendo que ellos no entendieron, que ellos pensaron que era que Dios los estaba castigando. Igual que lo que se narró en Lucas capítulo 13 del versículo 1 al 5. En donde le preguntan al Señor que esos galileos que habían sido sacrificados por Poncio Pilatos, que qué tipo de pecados habían cometido para que los sacrificaran a ellos y no a los demás galileos. Y Jesús contesta, no cometieron ninguno, sino que por no arrepentirse fueron allá a la muerte. Y si vosotros no os arrepentís, os pasará lo mismo. Y como eran judíos hablando sobre galileos, Jesús los toma a ellos, el pueblo de Dios. ¿No te acordáis de la torre de Siloé, que le cayó a 18 personas encima? Narra ahí en el versículo 4 y 5. ¿Qué pecado habían cometido ellos para que le cayera la torre? El no haberse arrepentido para con Dios. No fue que hubieran cometido pecados diferentes a los de ustedes y que por esa cantidad de pecados los hubieran matado. Lo mismo les va a pasar a ustedes si no se arrepienten. Arrepentirse es lo que hemos explicado en tantas de esta misma serie, es saber de que yo pequé contra Dios y que para obtener el favor de Dios yo tengo que reconocer que pequé contra Él para que Él borre en Jesús el pecado que yo he cometido. Isaías está narrando que ellos tuvieron a Jesús igual que Jesús se lo explicó a esta gente en Lucas 13 sobre el arrepentimiento. Ellos lo tuvieron porque era uno que era castigado por Dios, mas nunca contemplaron que Él era la sanidad, la liberación. Entonces, por la Escritura dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores o padecimientos. Con todo esto nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y no es así. Él fue a la cruz y sufrió todo el calvario del pretorio, el camino del pueblo,
hasta el monte donde iba a ser crucificado, el monte de la calavera, ahí clavado, torturado, en medio de 2 ladrones, y no se bajó de esa cruz para que tú y yo tuviéramos el favor del perdón. Y aún más, uno de los crucificados reconoce que Él es el único que lo puede salvar. ¿Y qué hace? Se arrepiente. Él se arrepiente cuando le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, o cuando vengas en tu reino. Y Él le dice: hoy te digo, porque eso es algo que ya he repetido en varias enseñanzas, pero quiero hacerlo claro. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. No es que esté el hombre en el paraíso, es una promesa que Dios le dice: hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. El arrepentimiento de Él lo colocó a Él en el lugar en donde toda la gente de los héroes de fe, de los patriarcas, o de la gente del pueblo de Dios, que ha creído que Dios es perdonador, ahí está el hombre. Su arrepentimiento fue genuino, fue al final, pero fue. Lo importante es arrepentirse para ser sanado. Y dice 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. Ok. Para que yo pueda vivir en paz, para que yo pueda conocer de la misericordia de Dios, el perdón, el socorro, para que yo pueda tener esa oportunidad de que en mi necesidad yo pueda clamar a Él y yo la pueda tener, porque la paz consiste, mira, te voy a tener que leer lo de la paz, tengo que leértelo porque, mira, y salí preciso donde estaba. Una persona alcanza paz que viene de parte de Dios cuando está muy feliz y seguro por lo que Dios hace en su vida. Cuando él ve que el bienestar de Dios lo cubre la salud y la prosperidad. Cuando Dios te hace descansar proveyéndote en lo que tú haces, en tu don y tu talento, todo lo que tú necesitas. Cuando tú estás en paz con Dios, te haces amigo de los pacificadores. Cuando tú estás en la paz de Dios, Dios te da la victoria en todo lo que tú haces o empiezas. En todo lo que tú haces, que sea la voluntad de Dios. El que está en paz con Dios, Dios hace que lo que el diablo te haya quitado, Él te lo hace restaurar hasta 7 veces más. Él se encarga de hacer que en la paz de Dios tú vivas completamente la gracia y el favor de Dios. Él te hace alcanzar el reposo por estarte nutriendo solamente de Él. Te hace disfrutar la gracia de Dios a plenitud. Lo que quiere decir es que Dios te va a enseñar cómo tú alcanzas el favor y lo mantienes y lo conservas. Qué poderoso nosotros poder vivir sabiendo que Jesús como hombre vivía en la paz de Dios. Él no estaba preocupado por la necesidad que estaba al frente, porque la necesidad sería cubierta por Dios, ya que la necesidad no la tomaba como prueba, sino como manera de poder ver la mano de Dios y la bendición de Dios. Cuando nosotros aprendemos a que la prueba o la aflicción que nos acecha, el dolor que nos acecha, es la oportunidad que tenemos para ver el oportuno socorro de Dios, entonces podremos decir: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos obtener todo lo que yo te leí antes. Cayó sobre Él. Él pagó para que yo tuviera la paz de Dios y yo pudiera vivir en todo lo que yo te dije ahora.
¿Cómo Dios va a poder mostrar que tú y yo somos hijos de Dios cuando estemos separados para el favor de Dios? ¿Y cómo nos separamos para el favor de Dios? Cuando nos arrepentimos de cualquier pecado que nos aceche. Cuando tú permanentemente, diariamente, tú estás filtrando tus palabras, tus pensamientos, tus hechos, el favor de Dios te tiene que perseguir, te tiene que alcanzar, te tiene que cubrir. Porque Él dijo que iba a sanarnos cuando Él enviara la palabra. Y si yo me apodero de la palabra, yo me estoy apoderando de la vida de Dios. Y todo parte del arrepentimiento. Es tan importante que nosotros sepamos que la paz que nosotros queremos, las cosas que queremos alcanzar, dependen de un arrepentimiento genuino para Dios. Y que tenemos que estar, así como alimentamos la fe, colocándonos cada vez más conocimiento sobre los principios que Dios tiene sobre nosotros, de la misma manera, para que esa fe tenga libertad de hacer, es bien importante que tú te estés filtrando por el arrepentimiento constante. Sí, pero es que el que se arrepiente de una vez es para siempre. Jesús no lo va a estar lavando todos los días con la sangre. Mi hermano, párate ahí. Porque si abogado tenemos delante del Padre para que nos defiende, ¿quién necesita un abogado? Alguien que comete un error o es acusado de un error y que consigue un abogado para que no lo deje meter en la cárcel. Porque si no tuvieras falta, no irías a un abogado. Y si Él está como abogado y el Espíritu Santo intercede por nosotros y a veces gime con palabras que no se pueden decir, y Él tuerce la oración equivocada que hacemos para presentar delante del Padre, a los pies del Señor Jesús, la oración que nos conviene, quiere decir que tenemos que filtrarnos, que tenemos que arrepentirnos. Porque es que se nos ha enseñado un evangelio muy barato. Y es tiempo de que la iglesia regrese a una santidad en corazón, en el alma, en pensamiento, en palabra. Porque antes se buscó una santidad exterior, de no pintura, de no pelos, vivir en pobreza, comer con las ratas, taparse con cartón, y eso demostraba que éramos nosotros humildes, sencillos. Nada. Yo sé que ostentar es un pecado, porque es vanidad. Pero también sé que si Dios me permite disfrutar de algo que Dios me da, no va a ser vanidad si eso no va a marcar el derrotero de mi vida. Si eso solamente va a ser una bendición de Dios. Habrá quien tener un carro de $100,000 es ostentar, porque se está privando de muchas cosas para aparentar tener algo. Pero habrá quien tendrá uno de $200,000 y es como tomarse un café con leche, porque Dios le ha bendecido tanto que tener el carro para él es como para ti y para mí tomar un poco de agua, y entre otras cosas me lo merezco. Entonces tenemos que volver a esa santidad interior, que es en donde empieza el camino al éxito de cualquier persona. Yo me voy a arrepentir por el daño de mis faltas al Señor. Cuando tú puedas concebir en tu mente y en tu corazón que cada vez que tú pecas, tú devuelves al Señor al pretorio, lo vuelves a subir al Gólgota y lo vuelves a clavar y lo vuelves a lancear en su costado. Porque aunque no lo digas, estás promulgando al mundo espiritual. Porque aunque vivimos aquí en la tierra, el gobierno, así se establezca en la tierra para el mal o para el bien, viene de un mundo espiritual. ¿O tú crees que cuando tú te mueras tú te vas a morir? No. Tú eres un espíritu que habita dentro de un cuerpo.
el cuerpo se va a morir. Y el Padre de los espíritus va a reclamar a los espíritus. ¿A dónde vas a estar? Con Él o fuera de Él. Pero en uno de los dos lugares vas a estar. Ok, ¿qué es lo que representa esto? Representa que si Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, y el castigo de que para que yo viviera en paz, Él lo pagó por mí, porque cayó sobre Él, entonces yo por las heridas que le hicieron a Él, yo soy sano. Yo soy sano. Quiere decir que en el cuerpo de Jesús está mi sanidad, tanto interior como física. Hay gente que no puede avanzar, pelean por la prosperidad material, pero no son sanos espiritualmente. La prosperidad material se consigue cuando la prosperidad espiritual toma reinado. ¿Acaso no le decía el apóstol Juan en su segunda carta al apóstol Gallo, discípulo amado? ¿No le decía, yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud? Porque ¿de qué te sirve ser prosperado en todo y no tener salud? Así como prospera tu alma. O sea, si tú quieres prosperidad física, primero tienes que ser prosperado internamente. Tienes que tener prosperidad interna para poder hacerlo. Pero si la palabra de Dios no te ha sanado, no te ha liberado, si el mensaje de la salvación, del perdón, de la misericordia no ha llegado a ti, tú podrás pasarte todo el tiempo que falta luchando por alcanzar y nunca lo vas a tener. Porque toda la prosperidad del hombre depende de una palabra. Hay quien hace prosperidad momentánea, como la hice yo en un tiempo en el narcotráfico, por una palabra que me ilusionó y me dijo que era muy fácil y lo podía hacer y que no tenía mucho problema ni mucha respuesta mala. Qué equivocado estaba cuando todo empezó a salir mal, hasta que me di cuenta que la única que libera y libera para siempre, porque la prosperidad de Dios no trae aflicción ni angustia. La prosperidad de Dios trae paz en el corazón. La prosperidad de Dios trae salud, trae liberación. El camino que yo no podía encontrar se desató, se liberó cuando yo me arrepentí de haber pecado contra Dios. Todos mis caminos comenzaron a enderezarse cuando yo comencé a buscar a Dios, cuando yo dejé de buscar las cosas que me gustaban a mí y lo que yo deseaba que pasara en mi vida y las cosas materiales que quería sumar, cuando yo decidí arrepentirme con Dios y saber que yo había pecado contra Dios y que era necesario que yo me arrepintiera. Y cuando yo pude entender que el arrepentimiento no solo me iba a llevar a la sanidad de parte de Dios, de toda mi infancia, de toda mi juventud, de toda mi madurez, aún más de los errores que acababa de cometer, y que Él podía sanarme partiendo del arrepentimiento, porque cuando tú te arrepientes, tú le abres el corazón a Dios para que Dios siembre su jardín, y cuando Dios siembra su jardín son semillas, y cada semilla da un alimento diferente, y cada semilla da una flor diferente, y un aroma diferente, porque la palabra de Dios es vida, y comienza a darle vida a todas las cosas. Porque la bendición de Dios no trae aflicción, sino es su bendición. Prosperamos el alma, Él nos prospera en todo, en todos nuestros caminos, y nos da la salud. Padre, yo digo que hay gente al otro lado, Señor, que en este momento te dicen, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Señor, me he amargado mi vida y llenado de más pecados cuando el pecado entró en mí. Pero yo hoy deseo que tú gobiernes mi vida, Señor. Yo quiero que tú sanes mi casa. Padre, yo quiero que tú me devuelvas el amor de mis padres, o el amor de mis hijos, o el amor de mi esposo o de mi esposa, de mis parientes. Padre, no puedo seguir contaminando por donde yo paso. Hazme un hombre o una mujer que pueda llevar la sanidad interior a todo lo que yo toque.
Así como por años lo he destruido, que ahora comience a armarlo para Dios. Señor, yo te acepto en mi corazón como que tú eres el único Dios, el único Señor, el que murió en la cruz para que la paz de Dios viva en mí. Y te digo, Jesús, ve y gobierna en mi corazón. Quiero ser tuyo. Quiero dejar de hacer lo que estaba haciendo y empezar a hacer lo que Dios dice. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.